de Lucas, que es el libro que hemos estado utilizando en todo este tiempo, y volvemos a Lucas. Ya he hablado muchas cosas que no quisiera volverlas a tomar en consideración esta noche, pero hablé acerca de las señales de los últimos tiempos y ahí me voy a anclar para hablar de otras señales que no las mencioné el viernes pasado, pero que están en la Biblia, que están ahí registradas y que están claras en el contenido. Quiero remitirme a la importancia del pueblo de Israel. Yo creo personalmente que el pueblo de Israel es el reloj profético de Dios. Y hemos estado hablando que Israel iba a estar en manos de los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpliera. Y hemos visto estas profecías cumplirse. Y hoy nosotros ya no es una profecía del futuro, es un hecho que ya nosotros lo hemos visto a través de la historia. Ahora, el pueblo de Israel juega un papel bien vital en las profecías y como dije en una ocasión, no podía hablarse de la venida de Jesucristo hasta que Israel no estuviera, o los judíos estuvieran en su tierra, Israel, que hoy en día se le llama Palestina, pero es Israel. Y en esa ciudad de Israel, en ese pueblo de Israel, tenía que estar restaurado antes del retorno de Jesucristo. Nosotros estamos viendo ese cumplimiento profético. Es bien interesante porque Dios habló no solamente de restaurar a los judíos en su tierra, sino que habló que iba a bendecirlos y a prosperarlos en su tierra. Y eso lo estamos viendo claramente hoy en día. Cuando miramos a Israel, vemos que el pueblo de Israel, los judíos, es una de las naciones más prósperas que hay actualmente en la tierra. Y es bien importante que lo entendamos porque no solamente era una restauración de tener su tierra, sino que iba a ser bendecido de una manera especial por Dios y lo estamos viendo cumpliendo hoy en día. Ahora, luego de la venida de Israel y tomar su tierra, posteriormente a eso estamos viendo muchas señales y muchas señales que el Señor dijo que iban a ocurrir. Anteriormente estas señales estaban en la tierra, pero después de la estadía del pueblo de Israel en su tierra, entonces esas señales toman vigencia en la actualidad. Ahora mire las señales, volviendo. Primero dice que no se engañen porque vendrían falsos en su nombre, pero dice, y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Estamos viendo muchas de estas cosas, ¿verdad que sí? Usted y yo somos testigos de muchas de estas cosas. Pero cuando acudimos al versículo 25, hay otras cosas que van a ocurrir. Y naturalmente yo me atrevo a decir que cuando veamos estas cosas en particular, créanlo, Cristo va a aparecer en cualquier momento. Dice, y entonces habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bravido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Uno de los eventos de señales que marcarán entonces la venida de Jesucristo va a ser que las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces habrá señales en el sol, las lunas y las estrellas. Y otra de las cosas que va a acontecer es que va a haber angustia en los corazones, confundidos por el bravido del mar
y de las olas. Lo que está indicando es que van a haber más tsunamis, más momentos del agua meterse a la tierra. Y todo es efecto de lo que va a ocurrir en los cielos, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Vean que luego el 27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ahora voy a utilizar el libro de Mateos, señales. Dice, habla de todas las señales, pero en el versículo 8 dice, y todo esto será principios de dolores de parto. Todo esto será principios de dolores de parto. ¿Cuáles son los principios de dolores de parto? Las señales. Cuando veamos las señales y veamos que esas señales se siguen incrementando, creciendo, ocurriendo casi simultáneamente muchas de estas señales, esos son los principios de dolores de parto. Naturalmente, nosotros sabemos que cuando una mujer está embarazada, tiene 9 meses donde el niño, ¿verdad?, se ha formado, y cuando llega al tiempo de dar a luz al niño, entonces esos dolores empiezan a surgir y a crecer, ¿verdad?, hasta el momento que ocurre el alumbramiento del niño. Pues las señales son los principios de dolores de parto. Una vez entonces esas señales sigan aumentando, las potencias de los cielos sean conmovidas, la gente angustiada por el bravido del mar y de las olas, entonces llegará el momento crucial de retorno de Jesucristo. Estamos viviendo tiempos que nos están enseñando muchas cosas. El día y la hora de la venida de Jesucristo nadie sabe. Pero las señales Dios nos las dejó para que nosotros pudiéramos percibir los tiempos y que esos tiempos no nos sorprendieran. Conforme a este pasaje bíblico de dolores de parto, principios de dolores de parto, es lo que Pablo habla en Romanos, que la creación gime con dolores de parto, esperando la redención de los hijos de Dios, y que nosotros también gemimos esperando ese momento. La redención de los hijos de Dios es la transformación de nuestro cuerpo, cuando nuestros cuerpos serán transformados y redimidos totalmente. El mundo está en dolores de parto. ¿Por qué? Porque el mundo sufrió con el hombre la caída y el dolor del pecado. Pero los dolores de parto lo que indica es que el alumbramiento se acerca, que el momento ya está a las puertas. Por eso el Señor dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque la redención está cerca. No cuando estas cosas estén terminando, cuando comiencen a suceder. Y también dice, nos dio el ejemplo de la higuera. Cuando ya la higuera brota, sabéis que está la primavera y que el verano se acerca. Cuando vean estas cosas, sabéis que está a las puertas. Y dice, cuando vean todas estas cosas, lo que quiere decir es que el reino de Dios ya está a las puertas. Ahora, retomando al pueblo de Israel, que es el reloj profético de Dios. Israel es una nación que actualmente tiene como 8 millones de habitantes. Cuando los judíos llegaron a Israel, esa era una tierra desierta, donde había mucho desierto, mucho pantano, y donde no era agradable ni codiciable.
Pero los israelitas empezaron a trabajar su tierra y secaron los pantanos, sembraron la tierra, los judíos, y se desarrollaron en la agricultura y sembraron campos y construyeron granjas y pueblos. Ellos inventaron el riego de gotas de agua y a nivel de toda la nación ha prosperado en todos los renglones. Hoy en día Israel, que era una nación que no tenía buenas fuentes de agua, hizo que procesar el agua del mar, que es salada, para que fuera agua potable. Y no solamente se está abasteciendo la nación, sino que ahora vende y produce para otros países. Igualmente en la agricultura y en el desarrollo militar es una de las potencias que hay en nuestro mundo actual. Los soldados de Israel son disciplinados totalmente y trabajan y luchan por su nación con una entrega total. Ha sido prosperada en el ganado, en las industrias, y la Biblia lo dijo, que Dios bendeciría a Israel y que Israel sería prosperada. Esto es bien significativo, mi amado hermano. Quiero que tú lo entiendas, que esto es bien significativo. Quiero citarte un pasaje bíblico de Ezequiel. En el capítulo 38 de Ezequiel, el verso 11 al 13. Está hablando de Gog y Magog. Esta es una guerra que va a ocurrir en el último tiempo, de Gog y Magog, que serán unos ejércitos del norte que invadirán a Israel. Ahora, observen lo interesante de este pasaje bíblico. Dice, y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquila que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muro y no tienen cerrojos ni puertas. ¿Para qué iré a esa tierra? Mire lo que dice. Para arrebatar despojo y para tomar botín, para poner tus manos sobre la tierra desierta ya poblada y sobre el pueblo recogido de entre las naciones. Eso es profético, hermano. Las tierras desiertas ya pobladas y el pueblo recogido entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Sabat y Deván y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, has venido a arrebatar despojo, has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos. Es maravilloso porque la motivación de Gog y Magog invadir a Israel es para despojarla de los bienes y las bendiciones que Dios le ha dado. No podía cumplirse esta profecía de Gog y Magog si Israel no estuviera en su nación y si Israel no hubiese prosperado. Pero hoy en día la nación de Israel es una nación próspera, bendecida por Dios. Y Gog y Magog le vendrá en su pensamiento invadir a Israel y llegar contra una tierra indefensa y apoderarse de todo lo que tiene. Estamos hablando de eventos que todavía no se han cumplido, pero que son proféticos en el reloj de Dios. Estas ciudades van a invadir a Israel.
con el fin de apoderarse de todo lo que poseen. Ahora, ¿por qué? Bueno, podemos entender, hermano, que el mundo de alguna u otra manera va a ser sacudido, donde estas señales que habla Mateo, Marcos y Lucas impartirán sufrimiento al mundo. Y entre las cosas que va a ocurrir es que también va a haber hambre y pestilencia. Y estas naciones entonces querrán despojar a Israel y tomar todo lo que ellos poseen. ¿Quiénes son estas naciones? ¿De dónde vendrán? Lo que la Biblia dice es que vienen del norte a invadir a Israel. Ahora, quiero leerle también a Daniel, porque Daniel habla sobre los últimos tiempos. Cuando buscamos el libro de Daniel, capítulo 12, dice el versículo 7, y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Observen, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Lo que la profecía de Daniel dijo es cuando Israel ya no esté disperso por todo el mundo. Cuando ya Israel no esté corriendo de ciudad en ciudad. Cuando se acabe esa dispersión del pueblo de Israel y vuelvan a su nación, todas estas cosas serán cumplidas. Daniel le dijo, oye Dios, explícame esto. Y lo único que el Señor le dijo fue, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero lo que está diciendo es, en el tiempo del fin, estas palabras ya no van a estar selladas. Ya no van a estar ocultas. Porque Dios no hará nada sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Y estas profecías de Daniel, a través de los años, se ha cumplido lo que dice la Escritura. Una de las cosas que el Señor le dijo a Daniel es que la ciencia iba a aumentar y que la gente estaría corriendo de lado a lado. Estamos viviendo en el siglo del conocimiento. Pero no solamente está hablando de que la ciencia va a aumentar desde la perspectiva de la ciencia. Está hablando también del discernimiento y la sabiduría de las Sagradas Escrituras. Donde muchos serán responsables en escudriñar a través de las Escrituras los eventos de los últimos tiempos. Porque el escudriñar los eventos de los últimos tiempos es de gente sabia y de personas que son responsables para hacer una voz de parte de Dios en el último tiempo y decirle al pueblo los tiempos que se están viviendo y lo cerca que estamos del retorno de Jesucristo. En el libro de los Hechos, quiero citar, y me permiten acudir a ese libro para citar un pasaje bíblico. En el capítulo 3, versículos 20 y 21. Y Pedro hablando a la gente dijo, y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Es decir,
Lo que estamos viendo en este pasaje bíblico es que Jesucristo va a ser enviado. Pero va a ser enviado cuando todas las cosas estén restauradas. Y está hablando del pueblo de Israel. Cuando Israel esté restaurado, cuando Israel esté prosperado, cuando la higuera florezca y empiece a tirar sus brotes y en el verano se va a convertir en un árbol frondoso, entonces nos está diciendo que Jesucristo será enviado. Es bien interesante saber porque las señales de los últimos tiempos no es la gran tribulación. Y habla de cosas que van a afectar el mundo. La iglesia no puede ponerse una venda en los ojos y pensar que porque es iglesia no van a haber momentos difíciles. Eso la Biblia no lo dice. La Biblia dice que la iglesia verá las señales de los últimos tiempos.